Deténla porque a mí se me desactivó. No te va a dejar. Ok. Ya está grabando. Ok, voy a dejar de grabar. Adelante, Carmen, muchas gracias. Ok, muy bien, pues buenas tardes, compañeros. Estamos una vez más en esta bonita sesión a nuestro seminario. El día de hoy tenemos un tema, como ustedes vieron en la invitación, un tema así como tal, maravilloso. Tenemos el gusto de presentar aquí al doctor Pierre Dardin, si lo pronuncié bien, quien es profesor titular de la Universidad de Bordeaux-Montagne y bueno, él es especialista en Cervantes y en la picaresca. Él nos cuenta un poco que su tesis fue un trabajo sobre novelas ejemplares donde demostraba su estructura y contenido del cuento de hadas. Ojalá que al final podamos tener bibliografía porque será muy valioso para el seminario. También hizo una edición del Guzmán de Alfarache para Castalia y bueno, ahora pues sigue trabajando respecto a Cervantes, está escribiendo una nueva biografía del autor. Y bueno, pues sin más, entonces le damos la bienvenida. Su presentación el día de hoy es el horizonte brujeril de la última salida de Don Quijote y Sancho Panza. Entonces, Pierre, te damos la palabra y compañeros, escuchemos a nuestro ponente el día de hoy. Por favor, prende tu micrófono, ¿no te escuchamos? Lo siento, si no, ahora mejor, me imagino. Está bien, ¿no? Bueno, solamente darles las gracias. Iré a lo mejor alternando entre darles y daros las gracias porque manejo más el español, digamos, peninsular. Pero, en fin, el gusto es mío y el honor sobre todo de participar en su seminario. Yo creo que efectivamente el enfoque que tenéis que es el de juntar un poco un prisma, digamos, sobre la importancia de la magia y al mismo tiempo tomar como referencia el material folclórico me parece esencial. Intentaré dar algunas líneas en este sentido, aunque no, esto no será el centro, digamos, de mi presentación. En todo caso, lo que voy a hacer es compartir digamos, la pantalla, como se me ha explicado, porque desconozco el sistema Meet, no sé si se ve bien. Allá va, sí. Sí, vale. Entonces, sí, lo que os quería presentar era, digamos, ver un poco en cuál es la importancia de la magia y sobre todo de la magia negra en la segunda parte del Quijote. Sabemos más o menos que durante en la primera parte del Quijote, hay una serie de acusaciones contra Don Quijote de tener un contacto, una forma de familiaridad con el diablo por sus múltiples referencias digamos, a los encantadores, ¿no? Y el término, por supuesto, podía tener un doble significado, un significado, digamos, literario. Los encantadores son los que pueden perseguir a algún caballero andante, pero también este término, este vocablo, podía aludir a, digamos, un sentido más referencial, digamos, más acorde con la visión que tenían los contemporáneos de Cervantes, de que los encantadores son las potencias del mal, del diablo. Y en ese sentido sí que hay que Don Quijote podía parecer como un agente no demoníaco, pero en todo caso que podía verse de forma negativa. Lo que os voy a presentar hoy es más bien una respuesta de Cervantes a quizá una serie de acusaciones contra él o contra su personaje. Vamos a ver, lo que me interesa sobre todo es destacar que el análisis que voy a proponer es un análisis que intenta abarcar no el conjunto de la obra, pero sí de la segunda parte
de la estructura de una de las tramas de la segunda parte. Vamos a ver. Primero quisiera recordar que la amplitud del Quijote es a veces un lastre epistemológico para nosotros, es decir, nos obliga a nosotros, estudiosos, a un análisis fraccionado de la obra, porque no podemos decirlo todo o abarcarlo todo. El problema es que los autores solían concebir las obras en función de los parámetros que eran los de Aristóteles o de sus seguidores. Y en ese sentido pensaban una obra en torno a un concepto que es el del argumento. Cada obra tenía un argumento, es decir, un argumento solía ser la acción de un solo personaje, ¿no? En la segunda parte, el argumento se puede leer sin duda en el primer capítulo. El cura, antes de la tercera salida de Don Quijote, va explicando a Don Quijote y al barbero que hay una serie de noticias, ¿no?, que vienen de la corte, y esta es que el turco estaría bajando con una poderosa armada. Bueno, esto sería entonces un poco el contexto, que es un contexto que los lectores podían también tomar en cuenta, ¿no? No solamente un contexto, digamos, el de la historia de Don Quijote, podía ser también el de los lectores, y eso tiene su importancia. Don Quijote va a proponer entonces una forma de solución, ¿no?, frente a esa posibilidad de bajada del turco, de llegada del turco hacia la península ibérica. Esta respuesta es un poco respuesta burlesca de Don Quijote. La siguiente, ¿no? Hay más sino mandar su majestad por público pregón que se junten en la corte para un día señalado todos los caballeros andantes que vagan por España, que aunque no viniesen sino media docena, tal podía venir entre ellos, que solo bastase a destruir toda la potestad del turco. Esta referencia o esta misión la podríamos relacionar con una obra importante de la época, que es La Jerusalén liberada, de Torquato Tasso, una obra italiana importante, ¿no? Y en el primer canto van reuniéndose los caballeros de la cristiandad. Con lo cual podía existir una relación entre la segunda parte del Quijote y la Jerusalén liberada. Don Quijote se hace más explícito a continuación, proponiendo un poco el método, ¿no? ¿Cómo vamos a reunir a todos los caballeros andantes? Pues él se presenta como la piedra de la verdad. Nos dice que hay en España muchísimos caballeros, pero unos son de oro, ¿no?, es la segunda línea, y otros de alquimia. Y todos parecen caballeros. Podemos pensar entonces que la segunda parte del Quijote, y sobre todo el viaje de Don Quijote, consiste tal vez en recorrer un poco España para saber si los caballeros que irá encontrando son caballeros de verdad, de oro o de alquimia. Y en efecto, Don Quijote se va a topar con una serie de caballeros. Ahora, lo que me parece interesante es que al final de la primera parte, Don Quijote tenía que ir luego a Zaragoza, ¿no?, como centro importante, y en la segunda parte sabemos que no irá a Zaragoza, se va a dirigir hacia Aragón para luego parar en Barcelona antes de volver a su pueblo.
Por eso presentaba estas dos preguntas. Primero, ¿por qué ir hacia Zaragoza? Una posibilidad que he desarrollado en un pequeño ensayo es que Zaragoza era una ciudad en la tradición del romancero donde vivía, donde tenía su centro el moro Marsilio. Era una capital, la capital llamada Sansueña, digamos, en la mitología medieval española. Con lo cual, ir hacia Zaragoza sería dirigirse hacia un centro, ¿no? Un centro moro. Podría, y en este caso, Sansueña o la actual Zaragoza podía apuntar a un lugar donde estarían prisioneros cristianos como hay en el romance de Guarinos al principio de la segunda parte. Os estoy hablando de este trayecto porque el tema de la brujería va a chocar contra este viaje. Otro elemento de contexto que os quería presentar es la singular recepción que tuvo la primera parte del Quijote. Para nosotros el Quijote es una obra maestra. Sin embargo, en la época, varias personas, y en particular Lope de Vega, al cual se atribuye un soneto y varias palabras sobre el Quijote y Cervantes, había dicho que ninguno hay tan necio que alabe a Don Quijote. Es decir, que la primera parte del Quijote se veía un poco como una obra burlesca, una obra censurable por su condición de indigna, digamos, por la acumulación de burlas que sufren Don Quijote y Sancho, un loco y un campesino tonto que Sancho encarnaría. Esto es fundamental porque el tema de la brujería podría tener alguna relación con la respuesta de Lope de Vega al Quijote. A ver, vamos a hablar un poco de Sancho, que es un personaje interesante, jocoso, pero también que desempeña un papel fundamental en la segunda parte, mucho más que en la primera. Una señal del protagonismo que va a ocupar es esta frase, ¿no? Que nos dice que más fueron los suspiros y rebuznos del rucio, del asno de Sancho, que los relinchos del rocín. Es desde luego un augurio burlesco, pero que nos está, digamos, proponiendo la importancia que va a tener Sancho y su asno en esta nueva aventura. Otro detalle fundamental relacionado con Sancho es el final de la obra. Como veis, os he presentado un poco las coordenadas del inicio de la obra. Ahora voy a acudir al final para ver lo que se nos dice cuando van llegando los personajes, van volviendo a su pueblo. Pues lo que se ve es que Sancho había echado sobre el rucio y sobre el lillo de las armas, para que sirviese de repostero, la túnica de boca así pintada de llamas de fuego que le vistieron en el castillo del duque la noche que volvió en sí Altisidora. Como veis, una parte nuclear de la obra es, digamos, una macrosecuencia, la que pasa en el castillo de los duques. Y la obra el narrador continúa diciendo: acomodóle también la coroza en la cabeza del asno, que fue la más nueva transformación y adorno con que se vio jamás jumento en el mundo. La palabra transformación es fundamental porque en el siglo de oro se iban publicando las metamorfosis de Ovidio, pero de forma con un comentario alegórico sobre estas metamorfosis.
Y las metamorfosis de Ovidio también se definían gracias al término transformación, ¿no? Las transformaciones también se decía de Ovidio. Eso nos podría sugerir que lo que ha pasado en la segunda parte es en realidad una nueva transformación, un poco similar a las de Ovidio, y podrían tener algún sentido alegórico o, en todo caso, algún sentido sesgado, oblicuo, y a los lectores discretos, a ellos les convendría entonces captar, ¿no? Entender cuál es el sentido de esta nueva transformación. Un elemento que quería, bueno, a lo mejor una imagen, ¿no? de esta coroza y del San Benito que lleva Sancho en este grabado. Voy a pasar entonces a mi primera parte, ¿no? Vamos a ver lo que le pasa a Sancho Panza y sobre todo vamos a ver por qué podríamos leer el Quijote pensando en algunos lectores, en particular los lectores nobles, por ejemplo, que habían leído la segunda parte apócrifa del Quijote. Como sabéis, el Quijote tuvo una segunda parte de un tal Avellaneda, y Cervantes en su segunda parte va a proponer su propia segunda parte, pero la va adaptando a la que escribió el pseudo Avellaneda. Y vamos a ver lo que hay en esta segunda parte pensando en Sancho. A ver, vamos a hablar de lo que pasa en el pueblo del Toboso. No sé si recordáis, pero Don Quijote, antes de emprender esta nueva aventura, quiere pasar por la ciudad del Toboso, donde se encuentra, en su cabeza por lo menos, su querida Dulcinea. Y van llegando al Toboso al filo de la medianoche, ¿no? Y no sé si conocéis la famosa frase que muchas veces se ha citado: con la iglesia hemos dado Sancho. Esta frase se suele relacionar con la vertiente anticlerical de Cervantes y quizás de la obra. La iglesia vendría a representar así un poco un poder peligroso tanto para Sancho como para Don Quijote y quizás para Cervantes, que fue, como sabéis tal vez, excomunicado. En todo caso, lo que me parece llamativo aquí es que llegan al Toboso cerca de las 12 de la noche y también van llegando cerca de un cementerio. Y como advierte Don Quijote, no es buena señal andar por los cementerios a tales horas. Porque podemos pensar que quien los encontraría en ese momento cerca de un cementerio los podía acusar, ¿no? Juzgar como posibles devotos del diablo. En la época, andar por los cementerios a tales horas podía hacer pensar en aquellos brujos que iban desenterrando cadáveres. Entonces, la iglesia, su importancia no apunta tanto al clero como tal vez digamos, a este grupo satánico contra el cual luchaba más bien el clero.
podríamos citar varios personajes que en los procesos contra brujos de la época se le acusaban a algunas personas de andar por los cementerios a tales horas, ¿no? Y de sacar de las tumbas a los niños, por ejemplo, para hacer ungüentos o para dar de comer de estos cadáveres al diablo, o para después la cena de los famosos aquelarres. Tenéis aquí una cita de una relación que se hizo sobre un auto de fe, y el personaje que veis aquí, Miguel de Goiburu, en un auto de fe del norte de España, ¿no? La relación refiere que algunas veces en el año él y las brujas, ¿no? Es decir, el rey de la aquelarre y las brujas más ancianas hacían al demonio una ofrenda que le era muy agradable, ¿no? Y para ello iban de noche a las iglesias y llevaban consigo cada uno una cestilla que tenía asa y desenterraban los cuerpos de los difuntos. Tanto en las descripciones de los italianos como de los españoles de la época, ¿no?, sobre la necrofilia satánica de los brujos, no es difícil percibir las amenazas, ¿no?, que pesaban sobre Don Quijote y sobre Sancho Panza. Otro aspecto fundamental es, y no sé si lo vais a tener aquí, creo que no sé. A ver, estoy mirando un poco lo que tengo. Es lo que va a ocurrir cuando Don Quijote y Sancho entran en el palacio de los duques. Hay, después de la llegada, la duquesa, que sabe que los dos personajes que tienen delante de sí misma son los dos protagonistas de la primera parte, la duquesa quiere hablar a solas con Sancho para saber un poco cuáles son sus nuevas aventuras antes de leer la segunda parte, que a lo mejor podría leer después. Y entonces Sancho le va contando todo lo que ha pasado desde el principio de la segunda parte. Y es el capítulo 33, en el cual va contando todo lo que ha ocurrido, es fundamental porque Sancho le va a decir lo que ocurrió después en el Toboso. Dice que él encontró a tres mujeres, tres campesinas, y que dijo a su amigo Don Quijote que entre estas tres mujeres estaba Dulcinea. Este episodio es importante porque se presenta como un encantamiento y, desde luego, por supuesto, Don Quijote se lo va a creer, va a pensar que la campesina que está viendo es en realidad su princesa, es Dulcinea, que fue transformada en campesina. Entonces, durante el debate o la charla que tienen la duquesa y Sancho, hay una serie de referencias al tema de los brujos, porque en la época podían existir varios cargos contra los brujos, pero dos cargos esenciales era si podían encantar a las personas, lo que simbólicamente hizo Sancho, o si eran embusteros, si no eran brujos o hechiceros de verdad. Y desde este punto de vista, a Sancho también se le podía acusar de haber engañado, de ser un embustero. Un texto fundamental o una cita fundamental tal vez sería cuando Cide Hamete, que es el historiador que va contando las aventuras de Don Quijote y Sancho Panza, se va preguntando
porque los dos duques, que están a 2 dedos de parecer tontos, tanto ahínco, con tanta fuerza, ponían en burlarse de 2 tontos. ¿En qué consiste el ahínco que van a tener? Hay que saber entonces qué hicieron exactamente los duques con Don Quijote y con Sancho Panza. Tradicionalmente, la secuencia ducal, la secuencia en la cual los duques van a burlarse de Don Quijote y de Sancho Panza, se puede interpretar como una parte del libro que imita las fiestas palaciegas que se tenían en la corte de Felipe III. Es decir, que jugaban los duques siguiendo el etos, el comportamiento de los cortesanos. Yo creo que podríamos matizar este punto de vista pensando en lo que ocurre realmente. Vamos a ver. Antes de llegar al castillo, al palacio de los duques, Don Quijote quiso ir a la famosa cueva de Montesinos. Va a bajar a esta cueva, no se sabe si duerme o si tiene una visión fantástica. Lo cierto es que nos va contando lo que ha visto y durante este posible sueño dice que ha visto que la cueva era la cueva de Montesinos y que en esta cueva estaban encantados soldados, caballeros de la Edad Media, de Carlomagno y también su querida Dulcinea, la veía encantada. Y ahí Montesinos le va explicando que si están encantados, si están prisioneros en realidad, es porque los encerró ahí, los encantó el sabio Merlín, que aquel francés encantador que dicen que fue hijo del diablo. El personaje de Merlín es fundamental porque los duques van a recuperar su figura y va a aparecer en el Palacio de los Duques. Pero veremos que no se trata, que ambos personajes no son exactamente los mismos. Aquí veis 2 citas, tal vez, que muestran un poco que van encantados a causa del sabio Merlín desde años y años. Veis que esta secuencia permite conectar la primera trama, la trama que tiene que ver con el peligro de un ataque militar, el que hemos visto, del ataque turco, y el tema posible de la brujería, si Merlín y sus artes son artes satánicas. Porque se decía que podía ser, en efecto, hijo del diablo, aunque el texto dice que convendría cuestionar este parecer. Os decía que el Quijote podía recibir una lectura alegórica. Antes de llegar al Palacio de los Duques, estoy haciendo una serie de vaivenes para mostraros que hay una serie de conexiones que todos van, digamos, dirigiéndose hacia el Palacio de los Duques. Al principio también Don Quijote y Sancho Panza van a encontrar una compañía de teatro que van a representar una obra que se llama Las Cortes de la Muerte, y ahí, ¿no?, hay un personaje, ¿no?, un cómico, un actor, ¿no?, que va disfrazado de diablo. Este personaje del diablo va a reemplazar a Sancho, ¿no?, en las ancas del asno. Y lo que es interesante es que el asno va a recibir una serie de vejigazos, ¿no?, de golpes, y no sé hasta qué punto no podríamos pensar que los golpes que recibe el asno por parte del diablo no son los golpes que van a recibir, o la
violencia que va a recibir Sancho en el palacio de los duques. No sé si voy a pasar, sí voy a pasar a... Quisiera antes un poco hablaros entonces del Merlín de los duques. Después de haberse enterado de lo que hicieron Sancho Panza y Don Quijote, la duquesa les propone a Sancho y a Don Quijote un ejercicio de caza, de montería, y en vez de cazar, lo que van a ver durante la noche es una procesión en la cual aparece un cadáver. Este cadáver va a ir hablando y presentándose como Merlín. Sin embargo, el Merlín de los duques no propone exactamente la misma misión a Don Quijote y a Sancho. En la cueva, en el sueño posible de Don Quijote, Montesinos dice que Merlín había profetizado la liberación de los galeotes por un famoso caballero. Y este caballero, por supuesto, puede ser Don Quijote. Es decir, que Don Quijote recibe la misión de desencantar a todos, quizás de liberar a todos. Y conociendo un poco la biografía de Cervantes, sabemos que él tenía la ambición de liberar a todos los cristianos que eran en realidad cautivos en Argel, porque él fue cautivo en Argel y esa era una de sus obsesiones. Con lo cual, desencantar significa liberar a los prisioneros. De ahí también la dimensión militar y la referencia a Carlomagno en ese sentido y a los personajes de Carlomagno en la cueva era fundamental. Pero lo interesante es que los duques van a proponer una misión muy distinta. Va a decir que para desencantar, esta vez no a los caballeros y a Dulcinea, sino solamente a Dulcinea, Sancho tendrá que recibir azotes, ¿no? Eso es un cambio sustancial en la obra. Y lo que pasa es que Sancho va a aceptar la propuesta a cambio del gobierno que se le había prometido, el gobierno de la ínsula Barataria. Podríamos pensar que la aceptación, cerrar así un trato con Merlín es casi un pacto con el diablo por la faceta satánica que tiene Merlín en el palacio de los duques. Bueno, habría que volver al texto, pero como va corriendo el tiempo, prefiero no insistir en esta secuencia para evocar más bien otra que es muy interesante, que es el famoso episodio de Clavileño, este caballo de madera en el cual tienen que subir Don Quijote y Sancho. Primero intenté deshacer la falsa homología que hubiéramos podido imaginar entre el Merlín de los duques y el de la cueva, ¿no? Los duques intentar cambiar el rumbo de Don Quijote y de Sancho. Igual pasa con el caballo, este caballo de madera llamado Clavileño. En efecto, si escuchamos a muchos personajes, el gigante, ¿no?, que tiene que matar Don Quijote, ha mandado a Don Quijote este caballo de madera, y entonces lo que propone es un viaje sin riesgo, cuando en realidad vamos a ver que
Malambruno no es un gigante del todo católico. Nos dice que es un encantador, pero es cristiano, lo que parece poco compatible en estos momentos. Además, en teoría, este caballo se puede domar, se puede controlar, pero veremos que no. Cuarta ilusión también sería la ilusión de que este episodio se podía reducir a una parodia de un libro de caballerías, el de Claramonda, en el cual hay un caballo de este tipo. Pero si leemos bien la obra, vamos a ver que el vuelo no permite matar a Malambruno, al gigante Malambruno, sino que además, el vuelo es un fin en sí mismo. Es decir, Don Quijote y Sancho van a subir en el caballo y luego van a bajar sin que haya otra aventura. Es decir, el vuelo es un fin en sí mismo. Segundo aspecto, nos dice que el gigante que ha mandado, que ha enviado este caballo de madera, es un gigante cruel, ¿no? Es un gigante malintencionado. Además, efectivamente, el caballo no se puede templar con la clavija, es decir, que no se podrá controlar, y que entonces subir en este caballo implica que los jinetes no podrán tampoco controlarse y que esta incapacidad apunta más bien a una, si no un pecado, por lo menos a un vicio de los jinetes, en este caso de Don Quijote y de Sancho. Otra alusión fundamental es que aparece este caballo similar al caballo de Troya, es decir, a una forma de traición que implicará la total ruina no solamente de Troya, sino de los personajes. ¿Por qué es fundamental este caballo? Voy a volver a la imagen del caballo. Porque podía darse una confusión entre el vuelo en este caballo y el vuelo de las brujas en estos momentos, ¿no? Y en efecto, algunos especialistas han visto que la historia de Clavileño aparecía en dos libros de demonología. Se llamaba el Cheval de Fuste, por ejemplo, pero también en el tratado más importante en el campo hispánico, que es el tratado de Martín del Río, Las Disquisiciones Mágicas. Entonces Cervantes podría haber utilizado, ¿no?, una referencia que aparece en un tratado de demonología. Esto matiza un poco la idea de que el Quijote es únicamente una parodia de los libros de caballería, sino que quizá el mundo caballeresco podría ser más bien un pretexto a alusiones, ¿no?, relacionadas con la cuestión y la controversia sobre la brujería. Lo que observamos es la importante resistencia de Sancho. Muchísimas veces el Quijote se analiza desde la perspectiva del quijotismo, es decir, dando todo el protagonismo y toda la importancia a Don Quijote. Cuando en la segunda parte, quizá aquí el personaje más lúcido es Sancho. Él bien dice, antes de subir en ese caballo: yo no soy brujo para gustar de andar por los aires. Es decir, percibe lo que están haciendo los duques, ¿no? Y hace un guiño a los lectores para que puedan captar que yendo al cielo van en realidad sin duda a lo que dice el texto, una región de diablos.
porque, sin duda, porque subir, ¿no?, ir demasiado lejos, es en realidad una alusión al el estereotipo bíblico de Lucifer, es decir, el ángel caído del Antiguo Testamento, por haber querido volar demasiado alto, fue, dice la obra, ¿no?, el primer volteador del mundo, ¿no? Y dice Lucifer en Isaías, subiré a los cielos, ¿no? Después entonces del pacto del diablo en la secuencia de Merlín, ahora vemos que el pecado de Sancho sería el del orgullo, el orgullo de querer ser gobernador, lo que tiene una implicación social. ¿Dónde se sitúan los personajes? En una jurisdicción señorial, en un espacio en el cual los señores son los duques y no el rey de la monarquía española. Es decir, son los duques los que tienen el máximo poder y además se sitúan en Aragón, es decir, en otra corona. Oblicuamente se está refiriendo Cervantes a estos espacios de la península en los cuales la capacidad de intervenir del rey es menos importante que en otros territorios, que son los territorios de realengo. Lo que es muy interesante es que después del vuelo hay una forma de interrogatorio de los personajes. Los duques y la duquesa intentan saber lo que han visto durante este viaje, es decir, cómo su imaginación pudo activarse y lo que su imaginación les llevó a ver. Y Sancho dice que íbamos por parte donde están 7 cabrillas. Estas palabras podían dar pie a una posible acusación de éxtasis bucólico, de éxtasis más bien diabólico. Dice Sancho que se entretuvo con cabrillas, es decir, con cabras, y el duque le pregunta si él habría podido ver entre estas cabras algún cabrón, es decir, algún macho cabrillo, que es la figura que representa, a ver si la tengo, bueno, no aquí, pero que es la figura que permite representar al diablo en los tratados de demonología. La pregunta que hace el duque se puede encontrar, por ejemplo, en los interrogatorios que Carlo Ginzburg, el historiador italiano, rastreó en los interrogatorios de la Inquisición italiana, ¿no? Es decir, es un método para llevar al acusado a decir que sí, a lo mejor había algún macho cabrillo durante este viaje imaginativo. En otras palabras, hay detrás de la pregunta del duque, sin duda, una posible referencia a los aquelares. Quiere saber si estuvieron o llegaron a algún aquelare gracias a este vuelo. Y en la época se podían acusar a varias personas únicamente por haber estado en un aquelarre de forma no corporalmente, como se decía, es decir, por la imaginación. Y eso era suficiente, en particular para algunos inquisidores, como un tal Avellaneda, que decía que si alguien veía durante su sueño que había participado en un aquelarre, pues a este le podíamos acusar de ser un brujo.
A ver si ahora os podía hablar. Bueno, la referencia a la brujería aparece desde luego en lo que dicen Sancho Panza y Don Quijote durante este vuelo. Hay una alusión al licenciado Torralba, ¿no? Que llegó a Roma gracias a unos diablos. ¿Veis entonces por qué sin duda no Sancho va a recibir este San Benito y esta Coroza? Tenéis que saber que al final del Quijote, después del fracaso de Don Quijote en Barcelona, volviendo a su pueblo, los duques les van a obligar a volver al palacio con una nueva burla en la cual Don Quijote y Sancho Panza llegarán a una forma de juicio inquisitorial y van a decirle a Sancho que para resucitar a Altisidora, que también se encuentra entre la vida y la muerte, encantada, que para desencantar a Altisidora, que es una joven del palacio enamorada de Don Quijote, pero como Don Quijote permanece fiel a Dulcinea, pues llegó a esa situación desesperada de casi muerte, y la solución que encuentran los duques o que inventan es que para desencantar a Altisidora, Sancho tiene que sufrir varios agravios, ¿no? Y para ejecutar este castigo le van a vestir con un San Benito, con llamas que van hacia el cielo y con una coroza con diablos. Pues eso significaba que a Sancho, los reos que llevaban esta ropa, significaba que los iban a quemar en un auto de fe. La acusación posible, como podemos imaginar, es una acusación por brujería, pero lo que me parece interesante es que en la segunda parte del Quijote, esta faceta, esta técnica que tienen los duques, se parece a una práctica folclórica y lo que os voy a proponer ahora es lo que os anunciaba un poco en mi presentación, la importancia que quiero dar también al folclore en esta obra. En efecto, un episodio interesante es el de la famosa cencerrada en el capítulo 48. Antes de que los cortesanos de Aragón, antes de dejar a una serie de gatos con cencerros, ¿no? Con cascabeles, ¿no? Atados en las colas de los gatos, antes de este momento, Don Quijote va a explicar a Altisidora, que le hizo un canto, ¿no? Como mujer, como joven enamorada. Don Quijote le responde diciéndole que los caballeros solamente se pueden casar con mujeres honestas, diciendo entre líneas que Altisidora no corresponde a este perfil de perfecta doncella. Y entonces la cencerrada, ¿no? Este castigo por el cual quedará lejos de la corte de los duques. Don Quijote va a permanecer 6 días en su cama. Es en realidad corresponde a una práctica llamada charivari o cencerrada, por supuesto, que se veía a menudo en los pueblos cuando un vecino no hacía lo que el resto del vecindario
o digamos que cuando un vecino adoptaba un comportamiento alejado de las costumbres del pueblo. Y en este caso se le castigaba durante la noche con este tipo de agresiones. Y al igual que en estos episodios del Quijote, los acusadores, los que castigan al vecino, permanecen disimulados, con máscaras, llevan barbas como aquí algunos personajes, y entonces hay una serie de coincidencias entre lo que les hacen los duques a Don Quijote y a Sancho y las cencerradas como la que aparece aquí en esta imagen de la época. Veis aquí abajo, ¿no? Una cencerrada con una persona aquí castigada, la trompeta para que todo el pueblo pueda acudir y ver un poco cómo se le castiga a este vecino para que vuelva al rebaño. Y volver al rebaño es exactamente lo que le dice la falsa Dulcinea junto a Merlín cuando dice que tiene que aceptar todos los azotes, ¿no? Así podemos ver que las burlas de los duques no corresponden quizá tanto a las fiestas para las ciegas como a las cencerradas que se daban en los pueblos de la Europa del siglo de oro. No sé si me quedan muchísimos minutos, creo que se me va acabando el tiempo. Voy a terminar con una posible interpretación también de esta culpabilización brujeril de los dos personajes. Porque Cervantes crea una historia en la cual sus dos protagonistas van encausados, van criticados y castigados como posibles brujos. Sin duda digamos, para que los lectores puedan criticar a los artífices, a los responsables de estas burlas. Sí, cuando leemos la obra, hay una serie de alusiones al segundo Quijote, al Quijote apócrifo, al Quijote de Avellaneda, y en ese Quijote hay varias referencias a Don Quijote como si lo pudiéramos ver como un brujo. Voy a, en primer lugar, a hablar de un personaje, el personaje de Bárbara. Don Quijote en la segunda parte de Avellaneda se enamora de una hechicera acusada de brujería. Es un primer elemento llamativo. En el prólogo también del Quijote de Avellaneda dice el autor que habla que su voz, digamos que su escritura se hace gracias a la seguridad y limpieza que de un ministro del Santo Oficio se debe esperar, y este ministro del Santo Oficio es Lope de Vega. Con lo cual, Lope de Vega, uno de los responsables o de los compañeros del autor del Quijote apócrifo, ¿no? Tiene algo que ver con la Inquisición, y quizás detrás de los duques Cervantes está aludiendo a Lope de Vega y a su grupo de amigos. Eso es una posibilidad. Tercera ocurrencia o tercera referencia al satanismo en el Quijote apócrifo es el final. Don Quijote va a parar a la casa del nuncio, es decir, a un manicomio, y los que llegan a ese manicomio no solamente son los locos, sino que también son enemigos o espías del enemigo. Es decir, el enemigo es el diablo
y los espías del enemigo son los brujos. Entonces, Don Quijote, si está en un manicomio, es también, dice el texto, porque habría entre él y el diablo alguna comunicación posible. Es en todo caso lo que deja entender Avellaneda en su obra. Y voy a terminar con este aspecto, ¿no?, de conexión con el segundo tomo de Avellaneda, que puede explicar parte, pero sin duda no todos los aspectos referidos a la brujería. Y espero que ya a nivel de tiempo podamos dejar una posibilidad para el diálogo. No sé si todo ha quedado claro para vosotros.